¿Qué tal amigos? Maestro, compañeros, el día de hoy me han dejado de tarea hablar sobre el ámbito económico, sobre el Plan Nacional de Desarrollo de mi país. En este caso, yo quiero tomar en cuenta mucho el Plan de Desarrollo Nacional de Carlos Salinas de Gortari, porque quiero recalcar a ese presidente, perdón, que fue muy corrupto en el país. A pesar de que a mí no me tocó vivir esa época, yo no nací en esa época, yo nací entre el 2000 y 2002. Carlos Salinas de Gortari empezó a gobernar desde 1988, entonces a mí no me tocó ese sexenio. Sin embargo, quiero hablar sobre su plan de desarrollo nacional, que era muy fatal en el ámbito económico. Empezando hablando sobre qué es un plan de desarrollo nacional, pues básicamente es todo lo que un presidente a lo largo de su sexenio tiene planeado hacer, tanto política social como económicamente, entre otros factores, pero todo esto siempre beneficiando al país. Es todo lo que tiene planeado hacer. Es como su guía todo lo que quiere hacer. Ok. Carlos Salinas de Gortari, el 80% de los mexicanos dicen que es el segundo presidente más corrupto de México. Y voy a decir yo por qué, en el ámbito económico. En el ámbito económico de que Carlos Salinas de Gortari gobernara en el año 1988, privatizó, en su plan de desarrollo nacional, privatizó lo que es los bancos, los privatizó. Esto limitando, bueno, más bien no limitando, impidiendo que inversiones extranjeras quisieran invertir sus propios dólares o su propia moneda nacional en los bancos mexicanos. ¿Qué provocó esto? La quiebra de algunos bancos. ¿Pero por qué quebraron? Esos bancos quebraron porque si algún inversionista quisiera tomar control de nuestro banco, es decir, tomando el control, comprando la mayoría de acciones del banco o de los bancos que estaban en ese momento y que ahorita ya no existen, pues básicamente Carlos Salinas de Gortari pensaba que iba a tomar el poder de ese banco, así también como el giro de nuestra moneda nacional. Pero eso pensaba él, pero sucedió lo contrario. Gracias a que no hubo inversión extranjera al banco mexicano, entonces quebraron. Aumentó mucho la migración a Estados Unidos, esto debido a la gran crisis económica que se presentaba en ese momento. Existía mucha inflación, muchísima deuda pública. Desde el Fondo Monetario Mexicano, Carlos Salinas de Gortari estaba queriendo reparar económicamente los daños provocados que estaba haciendo. Aumentó la migración porque la crisis se estaba poniendo demasiado grave y entonces en aquel tiempo la migra no estaba tan mal y por lo tanto una gran parte de nuestra nación mexicana, principalmente del norte, se fueron para allá. Además de que esta mancha política de que se le acusa de haber asesinado a Donaldo Colosio, es un fraude electoral que sucedió en aquel momento. Donaldo Colosio básicamente no eran competencia, eran competencia internamente del mismo partido político. Donaldo Colosio tenía todas las de ganar, tenía todo el apoyo moral y político del pueblo mexicano. Sin embargo, eso fue algo que a Salinas de Gortari no le gustó y pues básicamente lo mandó a liquidar. La venta de tierras mexicanas al extranjero. Esto perjudicó demasiado a los campesinos, elevando mucho la tasa de desempleo, provocando aún más la inflación económica. Esto debido a que pues, no existía trabajo por parte de los campesinos. Las áreas campesinas que se vendieron en aquel tiempo eran fundamentales para el trabajo de la comunidad obrera de los campos. Y a Carlos Salinas de Gortari se le ocurrió vender esas tierras. La hiperinflación que hubo en ese momento fue catastrófica. Gracias a Dios, creo que yo estoy en la gloria de que no me tocó vivir en ese momento, porque yo creo que me hubiera tocado pasar hambre, ya que no iba a alcanzar para nada. No iba a alcanzar para nada porque Salinas de Gortari tenía un plan de desarrollo nacional económico, enfocado al económico, bastante catastrófico.
No sé si él tenía planeado todo esto, o sea, a propósito de la venta de tierras, o si lo hizo espontáneamente en el momento para querer salvar su sexenio. Pero en sí, le pregunto a mis familiares, le pregunto a algunos amigos que les tocó vivir en esa época, dicen que no recuerdan de algo bueno que haya hecho Salinas de Gortari económicamente por el país. 5.9 millones, percibió los ingresos de entre y 5 salarios mínimos generales y la población desocupada pasó de 1.6 a 25 millones de 2007 a 2012. Muy bien. Por otro lado, también nos mantiene alertas que durante el sexenio de Felipe Calderón, así como disminuyó y como nos dice que la inflación fue la más baja que ha tenido nuestro país hasta ese año de gobierno, también nos dice que no se reguló en su totalidad lo que es en servicios públicos y servicios de salud, en lo que se mantuvo muy bajo y procedió de carencias. Durante la economía nacional, se podría decir, en el sexenio de Felipe Calderón, pues así como hubo altas, también hubo bajas, porque en el sector salud y público las carencias disminuyeron, las carencias aumentaron y por lo tanto esto también tiene un gran impacto en la economía de México. Por otro lado, vamos a leer otro punto que nos dice que estuvieron determinados por los actores privados. Muy bien. Por otro lado, hablaremos de la economía que representó el sexenio de Felipe Calderón del año 2006 al 2012 mientras estuvo en la presidencia de los Estados Unidos mexicanos. Nos dice que en materia económica se pueden señalar como elementos positivos que durante el sexenio calderonista se vio la inflación más baja de la historia, una acumulación récord de reservas internacionales y una deuda política estable. Esto quiere decir que durante su sexenio el presidente Felipe Calderón supo mantener bien los índices de la Bolsa de Valores de México a causa de la inflación mexicana. Eso quiere decir que cuando un país representa la inflación que regularmente se regula por todos los países de todo el mundo, el presidente Felipe Calderón obtuvo o mantuvo equilibrada la economía de nuestro país. No obstante, y según el informe de la cuenta pública del 2012, el promedio del PIB en dicho sexenio fue de 1.9, lejos del 3.2 pronosticado. Ese limitado crecimiento se reflejó en precarias oportunidades de ejemplo formal y agravó la informalidad, lo que implicó bajos ingresos, reducida productividad y carencia de seguridad social y servicios de salud. Así, en las personas ocupadas, 73.1% estuvieron determinados por los actores privados y asumieron funciones estatales y que propusieron usar recursos políticos y económicos para mantener sus privilegios y aumentar su extracción de rentas. Eso quiere decir también que hubo un alto porcentaje de corrupción dentro del sexenio de Felipe Calderón. Nos los indica y nos lo señala los diversos hechos que se promovieron en ese año. En el último argumento, el que desarrolla Rogelio Hertos de su comprobación a este número, Hernández explica de manera clara el destino del PRI durante 12 años de panismo.